Pasó los 50, 60 años, ya empezamos con esa manifestación clínica característica. ¿Qué cosa es? La tos. ¿Hay fumado o no ha fumado igual a haber tos? Porque si bien en la ciudad van a estar respirando todo el aire contaminado. Y cuando ya esa tos ya es consistente, vienen ya a visitarlos para que les digan a qué se debe. ¿Qué tienen que hacer primero? Sus radios de pulmones y luego sus pruebas respiratorias, ¿no? Espirometría. Y de ahí van a concluir entonces de qué es lo que se trata. Pero para eso, vamos a ver primero, ¿se acuerdan de qué es esto? La unidad funcional del pulmón. ¿Qué es lo que tiene? El bloqueo terminal para continuarse con el bloqueo respiratorio, y esto después lo resuelve con los conductos alveolares y los acinos o sacos alveolares. Y cada uno de estos es un alveolo. Cuando ocurren por las patologías respiratorias, el daño ocurre a este nivel, porque estas son las unidades nacionales. Van a haber cambios en las paredes, en los conductos, en el epitelio del sistema respiratorio o de la unidad funcional, ¿no? Y es ahí donde se ocasionan los grandes problemas, como vamos a ver. Vamos a la realidad. ¿Qué sería esto? Aquí, ¿qué es esto? A ver, no, olvídate el nombre. ¿Qué cosa es? Terminal. ¿Qué sería? Terminal. Saco alveolar. Aquí no ves los alveolos. Bloqueo respiratorio, bloqueo terminal. Significa que esto es la última porción. Estas áreas corresponden a esto. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Se ubicaron? Bien. Y vamos a ver que ya estas pequeñas cavidades formaciones oculares son los alveolos y el conjunto de alveolos forma el saco alveolar. Y que entre alveolo y alveolo existe un tabique. Bien. Entonces, vamos a revisar lo que corresponde a la patología pulmonar obstructiva, restrictiva y vascular. Las enfermedades pulmonares, según su rol, las clasifican en obstructivas y restrictivas. ¿Por qué obstructivas? Porque hay un aumento en la resistencia al flujo del aire. ¿Qué significa obstrucción? ¿Qué significa obstrucción? Richard, perdón. ¿Qué significa la destrucción? Bloqueo algo que no deja pasar, ¿cierto? Que está en el camino. Bien. Mientras que las restrictivas hay una menor distensibilidad. Es decir, en las obstructivas hay algo que no deja conducir el aire. Mientras que en las restrictivas entra el aire pero no deja expandirse. ¿Estamos? Bien. Dentro de las obstructivas tenemos el enfisema, bronquitis crónica, todos los fumadores y los no fumadores, asma y bronquitis. Estas dos, mayormente, están incluidas dentro de lo que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC. Al final de todo vamos a llegar a la bronquitis crónica o el enfisema. Hubo una complicación de la otra. Entonces, el enfisema y la bronquitis crónica, también conocidas como forman parte de los como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son enfermedades donde las pruebas respiratorias se caracterizan por una reducción del flujo del aire durante la respiración forzada, que suele medirse con el volumen respiratorio máximo de un segundo. Y este proceso obstructivo que hace o que ocasiona alteración de las pruebas respiratorias se debe a que hay, en el caso del enfisema, destrucción de la pared alveolar, en el caso de la bronquitis crónica,
un incremento en la secreción del moco por parte de la célula calciforme del epitelio respiratorio, y en el asma es un problema de tipo muscular, un espasmo muscular, ¿no? Con hiperplasia de la musculatura lisa del bronquio y del bronquiolo. Entonces, pues, ¿qué tiene de importante este código? Hay un solapamiento entre el enfisema y el bronquitis crónico, ¿no? Que puede haber broncoespasmo en la bronquitis crónica, pero no es característico, es característico de la hiperactividad del asma. Bien, entonces, vamos al enfisema. ¿Qué es el enfisema? Es una enfermedad que se ocasiona porque se rompe el tabique interalveolar. Hay destrucción de ese tabique. ¿Y qué les ocurre entonces? Que los espacios alveolares aumentan de tamaño, pero disminuye su función. Entonces, un enfisema significa dilatación permanente distal al bronquio terminal. Vamos al mapa. Bueno, acá. Esto es lo que vimos en un principio. Bronquiolo terminal, respiratorio, conductural, alveolo o así de sus alveolos. Según donde ocurre el daño del alveolo, en su distribución del bronquiolo terminal hasta el alveolar, van a denominarse o clasificarse el tipo de enfisema. El centroacinar significa que ocurre entre el bronquiolo terminal y los acinos distales. Este es un enfisema centroacinar. Es decir, estos alveolos sufrieron daño de su tabique y simplemente formaron una estructura más abultada, ¿no? Cuando el daño ocurre ya en la porción distal al bronquiolo terminal, se le conoce como panacinar. ¿Qué significa panacinar? Que compromete casi todas, o si no es todas, los alveolos en la porción distal. También hay otra clasificación que le llaman acinar distal, ¿no? Que corresponde sobre todo a las inmediaciones de la pleura, o sea, son casi ya las porciones más distales, y el enfisema regular, llamado también, o sea, no es un enfisema no, sino que puede comprometer varios tejidos. Pero lo más común es que, van a escuchar hablar más del enfisema centroacinar y del enfisema panacinar. ¿A qué se debe este enfisema? Porque es que se rompen esos tabiques interalveolares. Hay dos teorías, uno que dice, bueno, el causante de este enfisema es el tabaco. El humo del tabaco ocasiona reacciones inflamatorias que hacen que a nivel vascular haya migración de neutrófilos y sean las interleucinas, las citocinas que producen los neutrófilos que llegan a destruir ese pared alveolar. Y la otra teoría que dice de que hay una deficiente producción, ya sea por alteración genética o por cambios de estos mediadores, que no hay, o los alveolos no producen la cantidad suficiente de alfa-1 antitripsina. ¿Y qué es la alfa-1 antitripsina? Es una enzima que va a bloquear, ¿no? Es lo opuesto a la tripsina. Hay tripsina, o sea, la tripsina es una de las enzimas líticas, como son las elastasas, las proteasas, producidas por los neutrófilos. Cuando hay un proceso inflamatorio, los neutrófilos producen sus proteasas, que son desde luego inhibidas por las antiproteasas, o sea, la alfa-1 antitripsina.
Pero como hay una deficiente producción por ese cuerpo, ese pulmón tiene bajas concentraciones de esta alcohol antidepresiva, es que las proteasas empiezan a degradar el tabique interanular. Es así que ese acino empieza a unirse con el acino del costado y hace un acino gigante. Más o menos eso sería la idea. Y ocasiona pues esa dilatación permanente, y por lo tanto si hay una dilatación permanente ya no hay una distensibilidad, por eso disminuye la succión. Y aquí vemos el centro acinar, vemos a ver que los espacios, esas dilataciones son mucho más pequeños en comparación con la panacinal, que significa el compromiso de mucho más acinos. Acá podríamos decir que sería compromiso de acinos aislados, mientras que en la panacinal ya hay mayor compromiso de acinos. Y de hecho que la función pulmonar va a estar mucho más detenida menos en el sistema panacinal. ¿Cómo lo vemos en la microscopía? Este es un alveolo normal, consulta y este es una dilatación. Este es un espacio dilatado. Este es un espacio efisematoso. Este es un espacio efisematoso. ¿Ven? Ese espacio es mucho más aumentado de volumen. Y no ven esas ondas características de los alveolos. Eso es un espacio, un gran espacio. ¿Preguntas ahí? ¿Sí? Bien. Luego pasamos a la siguiente patología que es la bronquitis crónica. La bronquitis crónica ha sido definida clínicamente ha sido definida por presentar una tos productiva por más de 3 meses en el curso de 2 años consecutivos. Y esa tosecita que empieza sobre todo en los fumadores. Y también en aquellas personas que habitan pues, en zonas industrializadas. El 20% de pacientes con bronquitis crónica son varones entre 40 y 65 años. Pero que ya están siendo alcanzados por las mujeres porque ya están fumando más que los hombres. Siempre va a evolucionar a un EPOC. Muchas veces a un corto pulmonar, a una insuficiencia cardíaca, y puede provocar glucosa, metaplasia. El humo del cigarro y todos sus componentes inducen, o sea, es un efecto dañino. ¿Se acuerdan de la metaplasia, cierto? Sí. En el caso del cuello, pero en el caso del estómago, esa metaplasia intestinal del estómago, de una mucosa que había epitelio cilíndrico simple, ¿cierto? Se cambia por un epitelio cilíndrico con vellosidad de sí, aumentando el número de células calciformes. ¿Por qué? Porque necesita producir más smog. Igual, en el aparato del epitelio respiratorio, y en el caso del epitelio respiratorio, sí es cierto, tiene células calciformes que son las que producen smog. Cuando ya el cambio metaplásico incrementa o se incrementa el número de células calciformes dentro del epitelio. Y puede llegar también a una displasia del epitelio, aunque no siempre llega a llegar a una transformación cancerosa. Difícil, pero existe la posibilidad. Entonces, debido a estos cambios, es que esto le da una característica a la bronquitis crónica, que es la intersecreción glucosa, porque aumenta el número de células calciformes del epitelio respiratorio. ¿Cuántos tipos de bronquitis hay? Hay las crónicas simples, obstructiva, persistente, con escudo mucoide, y que no produce obstrucción al flujo. La asmática, es decir, hay un fondo alérgico que ocasiona ese broncoespasmo, a lo cual se asocia lo que son la persistencia o el incremento de lo que es la producción mucosa, que llega a producir broncoespasmos y similares. Mientras que la bronquitis crónica ya es el pulmón de larga data,
que ya ocasiona obstrucción al flujo. Y como hay obstrucción al flujo, hay abundante moco, ¿qué es lo que sucede? Se infecta y produce bronquitis. Ya es ese punto purulento, ya la paciente con bronquitis de larga data. ¿Cómo es que se origina la bronquitis crónica? El humo del tabaco, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, ¿no? Todos son agentes limitantes. Van a inducir lo que le decía, ¿no? Va a hipertrofiar, es decir, aumenta el tamaño de las glándulas mucosas y también aumenta el número de las células calciformes con hiperplasia. Y por lo tanto, hay una reacción inflamatoria crónica con participación de los linfocitos C8, macrófagos y neutrófilos, que son los que incrementan esta reacción porque al liberar las interleucinas, sobre todo las 4, las 5, van a incrementar ¿qué cosa? El acúmulo de eosinófilos, macrófagos, mastocitos y que van a seguir liberando histaminas, inmunoglobulinas y sigue ese círculo. Debido a este incremento en el tamaño de las glándulas mucosas, aumenta la secreción mucosa y por lo tanto esa secreción va a ocurrir o va a producir obstrucción porque se producen esos tapones de moco. Y que hace el organismo para expulsar, todo se expulsa el moco. En un inicio es transparente y después va haciendo, va cambiando, verde, amarillo, purulento, dependiendo del tiempo de evolución de la enfermedad. Histológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Que de hecho, al haber mediadores inflamatorios, ¿qué va a ocurrir? Inflamación, ¿por qué ocurre la inflamación? ¿Qué hacen los mediadores de inflamación? Destruye. Lisis celular. ¿Qué hacen? Aumentan el flujo sanguíneo. Aumenta la permeabilidad vascular. Por lo tanto, va a haber edema. Va a haber hinchazón. ¿Qué más? Si hay reacciones inflamatorias, aumenta muchas veces los depósitos de colágeno en la infección de las vías respiratorias. Y como vemos acá, aumenta el número de ¿qué? De glándulas mucosas. Y existe lo que se conoce como el índice de Rey. ¿Qué es el índice de Rey? Viene a ser una cifra que normalmente de 0.4. Esta cifra proviene del cociente entre el grosor de las glándulas mucosas sobre el espesor de toda la pared bronquial. Si es mayor de 0.4, va a haber problemas con respecto a los bronquitis. Aquí está mejor. Desde A hasta D sería el espesor de la pared y desde C sobre D sería el espesor de la del volumen de las glándulas mucosas. Entonces el cociente sería C sobre todo, o sea, lo que mide de C sobre D, de CD sobre A D. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a encontrar, por ejemplo, acá? Morfológicamente, la metaplasia escamosa. Miren, este es el epitelio normal y este es el epitelio metaplásico. En la luz, formación del tapón mucoso, fibrosis en la submucosa y el incremento o la hiperplasia de las glándulas mucosas. Al cartílago no le pasa nada. Entonces, ya en la bronquitis crónica larga alta ocurre esta fibrosis peribronquiolar. Por lo tanto, por los tapones de moco ocasiona la estenosis luminal y
lleva como consecuencia la obstrucción de las vías aéreas. Acá vemos igual, nada más lo mismo. Entonces, en conclusión, la bronquitis crónica, hay hipersecreción del moco, y asimismo a nivel de vías aéreas pequeñas, fibrosis periventricular con obstrucción de estas vías aéreas. Mientras que en el enfisema hay esta dilatación de los alveolos. Como dice, o sea, se pierde ese retroceso elástico, por lo tanto no es un pulmón que siempre o que va a reducir esa función respiratoria. ¿Preguntas hasta ahí? Luego pasamos a lo que es el asma bronquial. ¿Quiénes son asmáticos acá? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Has tenido crisis asmáticas? Sí, claro. ¿Qué se siente? Se toda la vida. Simplemente el pulmón está lleno de aire, pero no puedes expulsarlo. ¿A qué se debe esto? ¿Qué se dice? Broncoconstricción. La característica, a ver, si quieren hablar, pidan la palabra. ¿Cuál es la característica del proceso asmático? Es el espasmo muscular, ¿no? Que por estimulación vagal, por efecto de los alérgenos, estimula a la musculatura lisa del bronquio a que se contraiga. Y por lo tanto, cierra el bronquio y el aire que expiraste o inspiraste se quedó atrapado y no puedes expirar. Entonces, esa sensación de ahogo que siente el paciente asmático. Este broncoespasmo puede ser leve, como que puede ser tan severo que no reduce ni con la inhalación, ni con el oxígeno, ni con la adrenalina, tanto que muchas veces ocasiona la muerte del paciente. Son crisis severas. ¿Y cómo sabes que es un paciente asmático? Porque está a tu lado, está respirando y está silbando. Eso es un silbido ahí. Está con la tos y con la tos hay un silbido. Es característico. ¿Te llegó la semiología? Sí. ¿Sí? ¿Escucharon las silbantes? ¿Ah? ¿Chao? Sí. Bueno, al final escuchamos que se hayan. Para el paso del aire. Y se debe porque hay mediadores de hipersensibilidad inmediata, ¿no? Que funciona el y luego la fase tardía se pasa porque hay una persistencia de liberación de mediadores y se produce lo que se conoce la triada: inflamación bronquial, hipertrofia de las glándulas con hiperactividad de las fibras musculares. Entonces, ¿qué ocurre? La broncoconstricción, el proceso inflamatorio y el aumento de la secreción bronquial. Hay varias causas, pero hay el atópico, que es el más frecuente, donde participan ¿quiénes? El linfocito T, que está ahí, el linfocito T, CD4, que puede diferenciarse en el TH1 y en el TH2. El responsable en el asma es el linfocito TH2. ¿Qué es lo que sucede? También hay otra teoría donde dice que en el cromosoma 5 hay alteraciones, los brazos largos en el Q31, Q33, 11 y el 12, que en realidad hay alteraciones en lo que es la síntesis de las interleucinas 3, 4, 5, hay la 10 y la 13. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, cuando hay un alérgeno, el polen, el ácaro, los olores fuertes, ¿no? Ese alérgeno es captado por una célula presentadora y se lo presenta al linfocito, que gracias a su receptor, el receptor del linfocito T,
este antígeno activa el linfocito. ¿Para qué? Para que libere las interleucinas 4 y 5 y empieza toda la cadena. Que estimule uno para que atraiga más eosinófilos y otro para que estimulen al linfocito B a producir la inmunoglobulina. Y la inmunoglobulina E, ¿qué hace? Estimula a los macrófagos y a los mastocitos a liberar ¿qué cosas? Histamina. Y sigue la secuencia, ¿no? Entonces lo que hablábamos, hay dos tipos, la atropía y la no atrópica. En la no atrópica hay incluso se habla uno por efecto de los cambios de temperaturas, de frío, emociones, por el efecto del sistema nervioso autónomo. Pero lo más frecuente es la atrópica. Lo que les decía, en el asma hay una mayor diferenciación del linfocito CD4A de H2. Tanto las interleucinas 4, 5, 6, 10 y 13 van a mediar la inflamación alérgica, mientras que el DH1, liberando la interleucina 2, factor de tumoral beta, van a mediar lo que es la inmunidad celular retardada. Y al haber mayor cantidad de DH2, van a producir una mayor cantidad de interleucinas 4 y 5 y va a seguir ese círculo vicioso. Esto es lo que origina prácticamente toda esa secuencia del broncoespasmo, de la hipersecreción mucosa y del cambio en el epitelio, porque daña el epitelio. Entonces, aquí podemos apreciar un epitelio normal y un epitelio de un paciente asmático, donde predomina ¿qué cosa? Una mayor cantidad de moco, se aumentará el espesor de la capa mucosa. Hay una hiperplasia de la membrana basal por proliferación de colágeno 3 y 4. Aumenta el número de ¿qué? De eosinófilos y macrófagos. Y incluso hay una hipertrofia o hiperplasia de la musculatura, hipertrofia muscular. Por eso lo que comenté, ¿no? Igual el DH2 produce interleucina 5 que va a captar más eosinófilos y también impulsa la liberación de inmunoglobulina. ¿Para qué? Para que atraigan más eosinófilos, los antígenos estimulan a estas fibras diferentes y van a producir la contracción de la musculatura y producir el espacio. Toma de lo mismo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el asma? La obstrucción bronquial por un tapón de moco que no solamente contiene el moco, sino que contiene un resto del epitelio. A estos tapones de moco se les conocen como los espirales de Kurzmann. ¿Qué más vamos a encontrar? Eosinofilia, o sea, aumenta la concentración de eosinófilos y los cristales de sarcolemia. Todo esto ocurre en lo que se conoce como el remodelamiento. ¿Qué es el remodelamiento de la pared bronquial en el asma? Es el engrosamiento de la membrana basal del epitelio bronquial, lo vemos acá, engrosamiento de esa membrana basal, viene de la inflamación crónica, aumento de macrófagos y eritrocitos y mastocitos, aumento de las glándulas mucosas y la hipertrofia de la musculatura bronquial. Todos esos criterios que forman parte de lo que es el remodelamiento de la pared bronquial. Y que apreciamos esto, que ven acá, que parece un arbolito, la raíz de un árbol, son los espirales de Kurzmann, que fueron retirados en una paciente que murió con crisis hermana. Esto es un bronquio de la hipertrofia de la musculatura. Todo eso es el tapón del moco. El tapón del moco. La hipersecreción. Y por acá vemos esa es fibrosis. Perdón, eso es cartílago. Lo que aquí apreciamos es la idea para ustedes más la hiperplasia muscular y el tapón mucoso con el infiltrado inflamatorio. Y aquí hay una cantidad de eosinófilos igual acá.
eosinófilos, y este es el epitelio, que en realidad no es, mire, este es el habla de epitelio respiratorio, este es el epitelio metaplasia. Y aquí vemos solamente, no vemos glándulas, solo vemos la hiperplasia de la capa muscular. Acá más, acá sí vemos, ¿qué es esto? Cartílago, es un bronquio, la hiperplasia y la banda mucosa. Este epitelio que está dañado ya por los bronquios liberan la proteína catiónica, la mayor es lo que daña el epitelio. Y aquí vemos el moco, que probablemente no se obstruye completamente, pero tiene una gran cantidad de infecciones a partir acá. El epitelio, hiperplasia, epitelio muscular lisa del bronco y el infiltrado del canal. Muy bien. ¿Preguntas ahí? No, porque no se ha entendido. ¿Todos claros? No tiene nada. La siguiente patología son las bronquiectasias. Que en realidad la bronquiectasia viene a ser una complicación. ¿Ya? Complicación primero porque hay daño en las paredes que ocasionan dilataciones de los bronquios y bronquiolos, porque se destruye el músculo y el tejido elástico. Porque en la cavidad de los bronquios, debido al acúmulo de secreciones y a las infecciones subsecuentes continuas, dañan ese epitelio, por lo tanto, esos bronquios se dilatan, amplían su luz. ¿Cuál es la causa? Infecciones necrotizantes o necrosantes, cuerpos extraños. El cuerpo extraño obstruye o ocasiona una limitación para salir del moco y empieza a dilatarse. También impactación del moco o fibrosis quística. Ocurre muchas veces como complicación del asma y las bronquitis crónicas. Los pacientes con bronquitis crónicas se envían con bronquiectasias y muchas veces mueren por eso. ¿Por qué? Porque se acumulan, o sea, hacen acumulación, o hacen una infecciones continuas que acumulan pus y tienen que estar, y muchas veces no llegan a expulsar esa pus y mueren muchas con bronconeumonía o con acceso pulmonar. Entonces, ¿cuál es el complejo sintomático característico de la bronquiectasia? Tos con expectoración, urina. Y aquí ocurren dos cosas: obstrucción e infección crónica persistente, que es lo que conlleva al origen de la bronquiectasia. Si hay obstrucción, mala infección secundaria, lesión de paredes, se debilitan las paredes y se dilatan. ¿Qué vamos a encontrar en la macroscopía? Mayormente van a afectarse ambos lóbulos inferiores, afectación de broncos y bronquiolos distales, y las vías pueden dilatarse hasta 4 veces su tamaño. Dentro de la luz del bronquio, ya en la microscopía, vamos a encontrar un oxidado turbulento, un inflamatorio crónico y agudo que están llenando el espacio, el contacto con las paredes, y también puede haber zonas con descamación y ulceración de ese epitelio respiratorio. Siempre se hace crónico debido a este proceso inflamatorio crónico, lleva a la fibrosis de las paredes bronquiales. Un pulmón con espacios bronquiectásicos, y aquí vemos, este es un espacio, este es un bronquio, donde vemos, este es el epitelio, debajo de este epitelio una gran inflamación crónica y aguda, y en la luz vemos toda esta secreción. Esto es secreción mucoburulenta. Y acá vemos que, ¿qué vemos acá? Glándulas. ¿Y esto qué es? Entonces, estamos frente a un. ¿Qué escrito es? Todo. Entonces, bronco. Bien. ¿Preguntas ahí? ¿Todo está claro? Ojalá. Luego pasamos a las restrictivas. Las neuropatías restrictivas, como le dije, son aquellos que ocasionan reducción
es la expansión del pared intestinal de la capacidad pulmonar total. Puede verse a trastornos en la pared de los pulmones o a neuropatía de la neuropatías intersticiales agudas y crónicas. ¿Qué encontramos o qué patologías están dentro de lo que es trastorno de la pared torácica? La obesidad, ¿no? Por dificultad para poder expandir el tórax, ¿no? Por compresión del columna abdominal, enfermedad pleural, trastornos neuromusculares como el diarrea. Y las intersticiales agudas y crónicas son más comunes, principalmente respiratorias de adultos, neumoconiosis, fibrosis intersticial y hay enfermedades infecciosas. Vamos a revisar algunas de ellas. La fibrosis pulmonar idiopática, hay signos repetidos de lesión pulmonar, hay una alveolitis, mediada por los citocinas producidas por la activación de macrófagos que lleva a una cicatrización por proliferación neurológica y mediadores inflamatorios que a las finales van a ocasionar lo que se conoce como una alveolitis fibrosa angiosclerótica. No se conoce la gente que la produce, pero afecta mayormente a mujeres mayores de 60 años. La característica histológica es una fibrosis intersticial difusa que puede llevar a una hipoxemia grave y cianosis. Y el patrón histológico es una fibrosis denominada neumonía intersticial usual. ¿Qué vamos a encontrar? Infiltrado inflamatorio crónico agudo contra la neumonía y vamos a encontrar zonas parciales, inflamadas y además vamos a encontrar zonas de fibrosis. Estos son focos fibróticos inducidos por proliferación de fibroblastos y el resto es el infiltrado inflamatorio crónico y agudo que tiene esto. Y saben, acuérdense siempre que el proceso inflamatorio, sobre todo el crónico, lleva a cicatrizar fibrosis. Y aquí veo más, ¿no? Zonas de fibrosis y donde abunda el proceso inflamatorio crónico. Fibrosis, como quiero sacar el epitelio es una zona de fibrosis. Otra de las patologías que llevan a causar o causan esta patología de tipo intersticial son las neumoconiosis. No, las neumoconiosis que han sido definidas como enfermedades pulmonares ocasionadas por la inhalación de polvos metálicos, ¿no? Y que se encuentran mayormente en la atmósfera contaminada, sobre todo en las poblaciones urbanas, o también como producto del trabajo que realizan, sobre todo los mineros, ¿no? Y los que trabajan en los riesgos de lutar por el. Para que aparezca como conocido va a depender de varios factores. Uno, la cantidad del polvo inhalado y retenido en el pulmón, el tamaño, la forma y la flotabilidad de las partículas, la solubilidad y reactividad físico-química y también efectos adicionales como son, por ejemplo, los componentes de vuelta que son mayormente irritantes. Entonces, dependiendo de líquida de esa química, puede llevar a una fibrosis pulmonar, ¿no? Si son insolubles a una fibrosis progresiva, y si son solubles a una reacción aguda de edema o granulomas. Si son mayores de 8 micras, son expulsados fácilmente con el moco que produce normalmente la vía respiratoria. De 5 a 8 micras pueden quedar retenidas y si son menores de 0,5 a 5 micras
ya llegan hacia los alveolos, ¿no? Y son altamente patógenos. ¿Cómo se clasifican estas neumoconiosis? Hay polvos que pueden ser inertes, como el hierro, el estaño y el bario. No ocasionan mucho problema. Hay unas que pueden ocasionar fibrosis superficial, como el berilio, la aluminosis y el asbesto. Y hay polvos que pueden producir nódulos y llegar a una fibrosis pulmonar masiva, como el carbón, la antracosis, glicosis, calcosis, el caolín y el grafito con la grafitosis. Vamos a revisar alguno de estos. ¿Qué lo ocasiona? Como dijimos, de acuerdo a las características, el tamaño de la solubilidad, pueden ocasionar nódulos, en el caso del sílice, el carbón, el enfisema por consecuencia del humo del tabaco, o fibrosis. Entonces, la antracosis, ¿qué nos produce? El carbón, que se va a encontrar como máculas oscuras, que vienen a ser el carbón que ha sido fagocitado por los macrófagos, y muchas veces estos macrófagos pueden rodearse de fibras, una pequeña red de fibras de colágeno que llevan posteriormente a fibrosis pulmonar. Macroscópicamente, afectación de los lóbulos superiores y zonas altas de los inferiores, y vamos a encontrar dilatación de alveolos, que es lo que hemos visto como el enfisema centrolobular. Y microscópicamente vamos a ver que todos son los macrófagos alveolares o intersticiales llenos de partículas de carbón y que van a estar próximos a los bronquiolos respiratorios. Un pulmón con gran cantidad de carbón acumulado, el tejido pulmonar. ¿Qué ven acá? ¿Qué es esto? Alveolos, pero con gran infiltrado inflamatorio y aumento de la cantidad de fibras de colágeno. O sea, este pulmón ya se está fibrosando. Y aquí vemos pues los macrófagos que están llenos de partículas de carbono. Otra neumoconiosis tenemos a la silicosis, que viene a ser esta pulmonar ocasionada por la inhalación del silicio o la forma cristalina del silicio. Es una neumoconiosis fibrosante, forma nódulos que va aumentando progresivamente y se acumula mayormente en el interior de los alveolos. Se van a ver como áreas nodulares, pequeñas o pueden ser muy grandes en las zonas altas de los pulmones, en los lóbulos superiores. Y si esto progresa va a llevar a fibrosis. Estas zonas blancas son zonas de fibrosis, consecuencia de este tipo de neumoconiosis. Y pueden haber cavitaciones, espacios dentro de estos nódulos. Microscópicamente vamos a ver son estos nódulos fibróticos, sobre todo a nivel de ganglios axilares. Y este se lleva a un estímulo de lo que son fibroblastos para producir esas grandes cantidades de estas formaciones nodulares que se conocen como nódulos fibrosos. Y que también muchas veces se dice que pueden estar rodeadas, se puede rodear de calcio o puede haber depósitos de calcio. Aquí vemos un nódulo. Otra cosa, el sílice muchas veces se combina con el carbón y el diagnóstico se hace con el uso del microscopio de luz polarizada y se ven estas áreas blanquecinas que son los cristales de sílice, ¿no?
y este rebozo se aprecia en estas zonas. Y todo esto se da reacción fibrosa o el nódulo fibroso de la silicosa. El amianto es otro elemento, otro mineral que es importante porque sí tiene la relación o es un precursor para el desarrollo de una neoplasia que se conoce como el mesotelioma, sobre todo a nivel de las estructuras o las membranas pleurales o las pleuras. La exposición al amianto puede ocasionar fibras, placas fibrosas, sobre todo a nivel pleural, puede ocasionar derrames pleurales, fibrosis intersticial, carcinoma de pulmón y también los mesoteliomas. También se habla de que puede originar neoplasia de la ingle. Pero existen dos tipos o dos formas de lo que el amianto. Hay tanto anfíboles como serpentinas. Ambos son fibrógenos, pero el anfibol está relacionado mucho más con el mesotelioma. Este amianto puede estar como un desencadenante y favorece también el desarrollo tumoral. Y si se combina con el humo del tabaco, hay también la posibilidad de carcinoma diferente al mesotelioma, o sea, un carcinoma pulmonar. Como le dije, esta neumognosis va a depender tanto de la concentración, del tamaño y la configuración de esta forma del amianto. Los anfiboles son los más patógenos y originan estas placas fibrosas que en realidad vienen a ser acúmulo de colágeno denso con calcio o depósito de calcio en la periferia y mayormente se aprecian en las caras anterior y posterolateral de las pleuras, así como una cúpula diafragmática. Vamos a encontrar microscópicamente cuerpos de resto que vienen a ser pequeños estructuras de tipo bastón o arrozariada, de color marrón, y también vamos a tener fibrosis de los lóbulos. Estas son las partículas del amianto. Acá vemos uno que está así encapsulado por una célula gigante, y estas son las placas fibrosas pleurales que ocasiona el amianto. ¿Preguntas de? Entonces pasamos a lo que es neopatía granulomatosis. Si es cierto, si ustedes acuerdan o recuerdan que hay granulomas infecciosos y también hay granulomas infecciosos. En este caso, la sarcoidosis es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida que se caracteriza por tener granulomas, pero que no presentan necrosis. Eso se debe a procesos inmunológicos donde participan lo que son los linfocitos TCD4 que van a segregar citocinas dependiendo del linfocito TH1. Puede haber linfadenopatía ileal y también termina con una fibrosis pulmonar y formación de cavidades. Esto es un granuloma con su célula gigante que se parecen a las células gigantes del ángel de la tuberculosis, pero se diferencia porque no existe esa necrosis caseosa central. Luego vamos a pasar a la patología vascular, que mayormente hablamos de embolias, de hemorragias Las embolias normalmente representan las patologías más frecuentes y mayormente se ocasionan en pacientes que están postrados o pacientes que tienen problemas de insuficiencia vascular periférica, donde se forman los trombos y estos se van a disparar hacia la vía respiratoria. También hay pacientes que están postrados que sufren quemaduras graves, traumatismo, fracturas,
y que originan casi el 65% de embolias en pacientes hospitalizados. Y el embolia también contribuye a la muerte de un 10% de todos los famosos que se encuentran hospitalizados, están postrados. La embolia pulmonar puede surgir como complicación de cardiopatías o cánceres o de pacientes embolizados con ayuda nacional de oxígeno. También puede deberse a estados de hipercoagulabilidad debidos, en el caso de estados primarios, por el factor 5 de Leiden o por mutaciones de la proteína, y como estado de hipercoagulabilidad secundarios, obesidad, lesiones quirúrgicas, etc. Y bueno, las embolias se diagnostican solamente en las acá vemos émbolos. Y aquí vemos filosóficamente un vaso común, émbolo que ese es un vaso pulmonar. ¿Qué vemos que es esto? Como acá vemos múltiples émbolos. Entonces la idea es que trombos, ¿no? El trombo que se sale de un órgano de un vaso, o se dispara a vasos mucho más pequeños, se convierte ya en, sale a circulación, se convierte en émbolo, ¿cierto? El infarto se debe a émbolos y afecta sobre todo a los lóbulos inferiores. Pueden ser pequeños, pero también puede llegar a convertir todo un lóbulo pulmonar. Y automáticamente se ve como una extensión hacia la periferia del tabique pulmonar en forma de puño. El infarto clásico es el de tipo hemorrágico y que aparece como una zona rojiza, azulada, y el tipo o histológicamente presenta necrosis isquémica. Esta es una zona de infarto pulmonar, a base de un globo. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver la necrosis, ¿no? Necrosis isquémica. Que lleva mucho más zona nerviosa, pulmón, y esta es zona de necrosis. Y por último, la hipertensión pulmonar, que hablamos de hipertensión primaria y una secundaria, pero en realidad se debe a una alteración en los vasos pulmonares. Sobre todo, hay vasoconstricción con remodelación vascular y trombosis, y por lo tanto aumenta la resistencia vascular pulmonar. Se debe realmente a incremento de los mediadores plaquetarios, como el tromboxano y la serotonina, aumento de mediadores endoteliales, tipo endotelitis y tromboxano, con disminución de la actividad renal de potasio, lo que lleva a dificultar o dificulta lograr un estado de relajación del músculo liso y también hay un estado protrombótico que resulta en formación de trombos o una trombosis invisible. Todo esto que ocasiona una mayor proliferación de esta matriz celular por producción de colágeno, elastina, fibroadenina y terracina, y por lo tanto también hay un aumento en la producción de angiotensina y de factor de crecimiento, células esquimales, trícitos y células musculares grises. Todo esto nos lleva a una hipertrofia de las arterias musculares elásticas, así mismo también ateroma de las arterias pulmonares. Puede comprometer el árbol arterial, incluso ramas de la arteria pulmonar, y las arterias pequeñas pueden aumentar, pueden afectarse, pueden hipertrofiarse, incluso presentar fibrosis de la hígado. Aquí vemos la representación de una arteria normal con una hiperplasia y fibrosis de la capa íntima y de la media. Aquí vemos una arteria con hiperplasia tanto de la
familias, incluso no se aprecia la luz vascular, ya que vemos un poco mayor, ¿no? Eso es el engrosamiento de la capa media en el caso de la hipertensión pulmonar. Muy bien, preguntas.